Bueno, muy buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Eh, Agradecidos con Dios por este tiempo, por este espacio que nos permite tener. Para meditar en la palabra de Dios. Esto es con el propósito, hermanos, de aprender, de formarnos en la palabra del Señor. Entendiendo que, no es lo mismo estar congregados y poder compartir unidos, estar en la alabanza, en la adoración. Eh, Le damos gloria al Señor, ya llegará el momento. Y así como muchas empresas han tenido que reinventarse, la Iglesia de Cristo, que somos cada uno de nosotros, también debemos cambiar y por eso también de alguna manera reinventarnos. Eh, He visto que por lo general los cristianos siempre hemos sido como un poquito enemigos de la tecnología. No sé si de pronto recuerdan pastores que predicaban que el televisor era el cajón del diablo, que no, que será malo, que era el cajón del diablo, que bueno. Y muchos hoy hablan también acerca del celular, que el celular es malo, que eso distrae, pero las cosas no son malas en sí, todo depende de la persona que la use y con el propósito que use las cosas. En tiempos antiguos, por ejemplo, el invento del papel fue un invento bastante interesante porque anteriormente se transmitía la información de manera verbal y ya con la escritura pues se pudieron hacer libros, rollos y de esta forma pues se transmitía el conocimiento. Luego de esto, si por ejemplo la invención de la imprenta fue algo que revolucionó todo el tema de la comunicación por allá en la Edad Media. Entonces, ya una Biblia que se demoraba, perdón, mucho tiempo en escribirla, porque todo era manuscrito, pues ya se podían sacar miles de copias de libros que fueran, y así la palabra de Dios pues pudo de alguna manera extenderse, o mejor dicho, se extendió de una manera muy especial por medio de esta invención de la imprenta. Ahora tenemos las tecnologías que tiene el internet, el celular, herramientas en las cuales podemos comunicarnos de una manera remota y son una bendición también de Dios. Estamos trabajando en algo que tal vez en los próximos días podemos compartirles de una manera más específica, tratando pues como de que podamos reunirnos de una manera virtual y de una manera más participativa entre todos. Entonces estamos como trabajando en eso y más adelante pues les estaremos comentando, de qué se trata. Entonces, de verdad hermano que este es un privilegio ya tener tantas herramientas tecnológicas en las que podemos compartir la palabra de Dios. En ninguna otra época, hermano, como esta, estamos en la mejor época, ¿sí? Que contamos con todas estas herramientas, que contamos con todo esto que Dios nos permite tener. Entonces, podemos alimentarnos mutuamente por medio de la palabra de Dios. Quedan grabadas las enseñanzas, podemos repetirlas, volverlas a ver, tomar nota de ellas. Entonces es muy interesante pues poder tener este tipo de herramientas para poder también alimentarnos espiritualmente, que como les dije inicialmente, pues no es lo mismo que congregarnos. Este es un momento un poco complejo pues para todos, pero también Dios nos da la facilidad, por decirlo así, pues de poder compartir la palabra de Dios por este tipo de medios. Y bueno, hermanos, siempre esperando que se encuentren muy bien, que estén bendecidos. Muchos de ustedes no los he vuelto a ver y espero que se encuentren muy bien, que en este tiempo que tengan buena salud, que su economía sea bendecida. Vemos que muchas personas han perdido sus empleos, que no se encuentran muy bien. Entonces sabemos pues la situación que se está viviendo pues a nivel mundial y en nuestra ciudad particularmente. Pero hermanos, siempre deseándoles una bendición. Y como les decía, pues tenemos toda la tecnología, así que aprovechémosla y vamos a dar inicio a esta enseñanza. Y por eso, hermanos, no podemos darnos el privilegio de apagarnos ni debilitarnos en nuestra fe. Hoy más que nunca estamos llamados a buscar más y más de la presencia del Señor. Hoy quiero compartirles una palabra que le puse por título No dejando de congregarnos.
Eso está en Hebreos 10:25 y dice de la siguiente manera, Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Vuelvo y repito, eh, Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más como veis que aquel día se acerca. Amén. Así que vamos a orar, vamos a poner este tiempo delante del Señor, dándole gracias porque ha sido bueno, ha sido fiel hasta ahora con nosotros. Y bueno, que siempre, como les he dicho, que seamos esa buena tierra, esa tierra fértil, esa tierra abonada, para que su palabra, perdón, quede sembrada en nuestro corazón. Dios, en nombre del Padre de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias. Que nos da Dios el privilegio, la posibilidad, Señor, de compartir tu palabra, de escucharla, Señor, y de aprender de ella. Te pedimos, Dios, que nuestro corazón sea esa tierra fértil, esa tierra abonada, esa tierra, Señor, en la cual tu palabra, Señor, tú que eres ese sembrador, esa palabra que es sembrada en nuestro corazón y de un fruto abundante en la vida de cada uno de nosotros. Te pido, Dios, por cada uno de mis hermanos que están aquí, escuchando, viendo. Te pido, Dios, que seas tú dándome la capacidad de hablar, Señor, de expresarme y hacerme entender, Dios. Que tu palabra, Dios, llegue a la mente y el corazón de cada uno de mis hermanos. Muchas gracias, Padre, en nombre de Dios de tu Hijo Jesucristo. Amén. Entonces retomo nuevamente Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces ya para aquel tiempo Pablo está compartiendo de que ya algunos ya tienen la mala costumbre, o tenían la mala costumbre de no congregarse. Y Pablo hace un llamado, y ese llamado es a exhortar, ¿cierto? A animarnos unos a otros para que no nos dejemos de congregar, es decir, para que estemos unidos como cuerpo, como iglesia, para que estemos unidos. Entonces Pablo hace ese llamado, y además porque Pablo, ya en ese tiempo, hace 2000 años, dice, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día se está acercando? El día de la venida del Señor Jesús. Y hoy, 2000 años después, sí que está más cerca la venida de Jesús, más que en aquel tiempo. Entonces vemos que la necesidad imperiosa que tenemos de congregarnos, de estar unidos como iglesia. La situación realmente del mundo como tal y lo que estamos viendo en nuestra ciudad y en Colombia, pues no permite todavía congregarnos. Es verdad que se están preparando protocolos, pero no han dado el permiso. Vemos que cada día es más ascendente el número de contagios, y eso va a hacer que se retarde un poco más la apertura de las congregaciones. Entonces, aquel día se acerca, es decir, el día del Señor se acerca, y yo quiero, hermanos, compartirles un video. Este video es tomado pues, de las noticias acerca de que los pastores cristianos en Bogotá, se reunieron, escribieron una carta a la alcaldesa solicitándole que abriera nuevamente las congregaciones cristianas. Así que los invito a ver este video. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video en Semana Noticias. Esta vez con una carta enviada por los sectores cristianos de Bogotá, exactamente por los líderes de las iglesias, junto a la bancada del Consejo Colombia Justa Libres. Esta carta fue enviada a la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, a quien le están pidiendo que les permita crear una mesa técnica junto con el distrito para poder mostrar que efectivamente han hecho inversiones millonarias para poder adecuar sus templos y así realizar la tan anhelada reapertura del sector religioso en la capital. Pues bien, uno de los concejales de esta bancada, Marco Acosta, además hizo fuertes críticas luego de las declaraciones que dio en los últimos días Claudia López cuando dijo que reabrir las iglesias era 500 veces peor que un día sin IVA. El llamado respetuoso que le hacemos a la alcaldesa de Bogotá, la doctora Claudia López, es a dejar a un lado
la discriminación y la ofensa hacia la iglesia cristiana y el sector interreligioso en Bogotá a través de comparaciones innecesarias y desproporcionadas que en vez de unir a la ciudad en este momento tan difícil que estamos viviendo, la divide. Y que nos permita mostrarle a través de una mesa técnica y de concertación el trabajo que hemos venido realizando en varios departamentos de Colombia y en Bogotá para una futura reapertura gradual, responsable con la vida, con protocolos de bioseguridad ya aprobados por el gobierno nacional, pero sobre todo cuando la situación de la ciudad lo permita. Apenas horas después de haber sido radicada esta carta, la alcaldesa López se enteró de ella y le dio respuesta. Por un lado, aseguró que podría abrir la puerta para reunirse con los sectores religiosos, pero por otro, cerró de portazo la posibilidad de dicha reapertura. Yo siento lo que nos hace falta, pero la única manera que podemos ejercer nuestra espiritualidad ahorita sin correr riesgos epidemiológicos es evitando abrir los templos de cualquier fe, que son sitios cerrados, poco ventilados, donde iría mucha gente, entre otra gente mayor y adulta mayor, que es la que más corre riesgo. Vuelvo y pongo el ejemplo de mi madre. De manera que por ahora, entre julio y agosto, yo sé que las iglesias todas de las diferentes fees han ido avanzando en sus protocolos. Los vamos a seguir mirando. Yo con mucho gusto me reuniré con las iglesias cristianas, con las iglesias de diferentes fe. Tengo cita con el señor arzobispo de Bogotá. A pesar del piloto de reapertura de las iglesias de todas las creencias alrededor de Colombia, avalado por el gobierno nacional, Bogotá se mantiene incólume. Hasta el momento, lo que ha dicho la alcaldesa es que ni julio ni agosto podrán ser meses en los cuales se tenga contemplada esta posibilidad. Ya veremos en el segundo semestre del año si esto finalmente es posible, gracias a Dios. Soy Fabián Yáñez, reportero, y esto es Semana Noticias. ¿Les gustó el video? Cuéntenos en la caja de comentarios. 7:22 minutos. Y a esta hora también les contamos mucha atención de un duro pronunciamiento que acaba de hacer la alcaldesa Claudia López. Azucena Liévano nos amplía la información. ¿Qué dijo la alcaldesa de Bogotá, Azucena? Mónica, sí, durante un foro con congresistas sobre la gestión del COVID-19, la alcaldesa le cerró la puerta a la reapertura de iglesias y templos en Bogotá. Dijo que sería 500 veces peor que el día sin IVA. Esto fue lo que dijo la alcaldesa. Lo de las iglesias es insólito. Es una decisión que no tiene el menor sentido epidemiológico. Es peor que el día sin IVA, 500 veces, hecha por absoluto lobby político, ¿no? Y no hay la menor probabilidad pues de permitir esa apertura en Bogotá, por lo menos en el corto plazo, bajo ninguna circunstancia, pues ni en julio ni en agosto. La menor. Por fortuna, el ministro de Salud está de acuerdo conmigo. Él me dijo, no, eso son cosas, como los municipios son diferentes, hay unos que no tienen contagio, no están en la situación de Bogotá, era pensando. Bueno, luego de ver este video, vemos como más que rogarle a la alcaldesa de Bogotá, como vemos ahí a los pastores que le enviaron una carta a ella, más que rogarle realmente a la alcaldesa de Bogotá, lo que nosotros como cristianos realmente debemos es rogar a Dios. Tomar para nosotros el plan de la reina Esther. ¿Cómo así que el plan de la reina Esther? Como sabemos, Naamán, el sirio, había determinado asesinar a los judíos y Mardoqueo fue a hablar con Esther, que ya era reina de Persia, solicitándole que hablara con el rey para frenar esta situación y no le era permitido a la reina acercarse al rey sin ser llamada, porque podía morir. Esa era una de las consecuencias de ir donde el rey y no presentarse si él no era llamada por él, podía morir. Entonces, yo creo que como cristianos no tenemos por qué rogar o postrarnos ante el mundo y sobre todo ante la alcaldesa de Bogotá, por ejemplo, como sucedió con esos pastores. Yo creo que es un llamado más allá realmente. Y ese llamado creo que es a establecer esa forma de actuar que tuvo Esther. Por ejemplo, en Esther, en el capítulo 4, versículo 14 al 16, vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor. Esther, libro de Esther, capítulo 4, versículo 14 al 16.
le dice Mardoqueo a Esther, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Entonces Esther dijo que respondieran a Mardoqueo, ven y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. ¿Qué hizo Esther? Solicitó que ayunaran. Y dijo, y no comáis ni bebáis durante 3 días y 3 noches. También yo y mis doncellas ayunaremos, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. La reina no va a humillarse ante el rey. Ella se humilla y busca, pero la presencia del Rey de Reyes. Ella convoca al pueblo a ayunar, a interceder, a clamar a Dios. Y Dios le da la gracia y el favor delante del Rey. Los pastores hoy, hermanos, no tienen por qué ser la burla de los hombres hoy, ser la burla del mundo hoy, ni humillarse ante nadie. Los pastores y la iglesia de Dios deben buscar es la presencia de Dios y la guía y la dirección de Dios. Y la obra es de Dios, no es de los hombres, para humillarnos ante los hombres. La obra es del Señor. Y así como sucedió en este tiempo con Esther, Naamán había tomado la decisión con el rey de asesinar a todos los judíos. Es decir, el pueblo estaba bajo amenaza. Y como les dije, la reina no podía acercarse al rey, pero ella se humilla. Ella se humilla no ante el rey, ella se humilla ante Dios, intercede ante Dios, y Dios le da la respuesta, y el rey la recibe, y el rey le dice, pídeme, y si hasta la mitad del reino te lo daré. Entonces, esa es la estrategia de Esther, y yo creo que esa es la estrategia que nosotros hoy como cristianos debemos retomar realmente, que es buscar la presencia de Dios, clamar delante de la presencia de Dios, ayunar delante de la presencia de Dios. Tuve la oportunidad, hermanos, de hablar con un amigo, pastor, y él me dice lo siguiente, y él me dice, hermano, es raro porque cuando podíamos congregarnos nos enfrentábamos a la pregunta de por qué la iglesia no crecía. Me decía, a veces la congregación era casi vacía, que él se preguntaba que qué estaría de pronto haciendo mal, porque la gente no tenía ese deseo como de congregarse, se le notaba la apatía. Entonces me decía, pero hombre, si compartimos la palabra de Dios, hablamos la sana doctrina, ¿qué pasa? Se preguntaba él y me preguntaba, y entonces me decía, hermano Jaime, imagínese, el culto inicia a las 10 de la mañana y son muchas veces las 11 de la mañana y la gente entrando. ¿Sí? Ya después de que había pasado la adoración, la alabanza, ya había empezado hasta la enseñanza y gente entrando. Y las personas apenas, hermano, ingresando. Entonces, y hoy, me decía él, y hoy si hay un clamor por congregarnos, cuando ya no lo podemos hacer. ¿Sí? De manera presencial, tal vez virtual, sí, pero no de la manera que quisiéramos realmente estar unidos, buscando la presencia de Dios. Entonces, dice que me decía, sí, hay un clamor por congregarnos, cuando ya hoy no es posible hacerlo. Hablando, él me comentaba que de cuántos hermanos se habían retirado de la iglesia, después de toda esta situación, pues de la pandemia. Que unos se fueron para iglesias de mala doctrina, que muchos se ofendían por las predicaciones y se iban, otros que decían que no, que se iban para otra congregación, que porque ahí ya no había revelación de Dios. Y hoy, que no podemos congregarnos, me decía él, hoy sí anhelan los hermanos congregarse. Entonces, creo que a veces nos puede pasar como el proverbio, que no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Gran cantidad de congregaciones, me decía él, hermano, hay gran cantidad de iglesias cristianas que han cerrado ante la dificultad porque los pastores no tienen cómo pagar arrendamiento, no tienen cómo sostener las congregaciones o los templos o el local, que lo han tenido que devolver. Y muchos pastores están pasando dificultad porque ellos
se sostenían era pues del diezmo, de las ofrendas, y muchos han tenido que entregar su obra. Y creo que la situación actual, más que verlo como un ataque del enemigo, es para mí más allá, y creo que para mí es un llamado y es un llamado de atención de parte de Dios para nosotros, porque como iglesia de Cristo no hemos buscado la presencia de Dios, hemos sido raquíticos en nuestra búsqueda de la presencia de Dios. Nos ha podido tal vez más la pereza, el desánimo, y hermanos, inclusive, pues yo me incluyo ahí, porque yo, hermanos, ¿cuántas veces he tenido pereza de leer la palabra? ¡Qué pereza! La voy a leer más tarde, o empiezo a leer y me empieza a dar sueño. Sí, todos hemos tal vez, o hemos pasado, o estamos pasando por ese momento. Que nos da pereza leer, que nos da pereza orar, que entonces que oro más, en fin. Entonces, ante esa situación, ante ese raquitismo realmente espiritual, ¿qué podemos esperar? ¿Sí? Por eso hoy muchos cristianos sufren de ansiedad, de preocupaciones, de temores. Ese es el resultado ¿de qué? De nuestra pobre comunión con Dios. Entonces realmente no es que se pueda esperar mucho. Yo quiero por eso que miremos a través de la palabra el consejo de Dios. Y en 2 de Crónicas, capítulo 15, el versículo 1 al 15, 2 de Crónicas 15, desde el versículo 1 al versículo 15, quiero que analicemos, hermanos, una situación que vivió Israel por medio del rey Asa, así se llamaba, el rey Asa. Y quiero que abran sus Biblias, por favor. Entonces, en 2 de Crónicas, capítulo 15, tiene por título Las reformas religiosas de Asa. Dice, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, el cual salió al encuentro de Asa. Entonces retomo nuevamente. ¿Vino quién? El Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, el cual salió al encuentro del rey Asa. Y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros. Escúchame bien. Jehová estará con vosotros si vosotros estáis con él. Y si lo buscáis, vosotros lo hallaréis. Pero si lo dejáis, él también os dejará. Entonces, mira qué interesante esos primeros dos versículos. Si vemos, es Dios. El pueblo de Israel se había alejado del Señor, el pueblo de Israel se había apartado de él, pero es Dios el que toma la iniciativa de buscar al hombre. Y Dios es quien va en búsqueda del hombre, y el llamado de Dios es a que lo busquemos. Es decir, que nos acerquemos a Él, que es buscar a Dios. Buscar a Dios es acercarnos a Él, buscar a Dios es anhelar su presencia, es desear estar con Él, desear estar con Él y en Él. Él nos promete que estará con nosotros, pero si nosotros estamos con Él. ¿Sí? Eso era lo que Azarías, Azarías, hijo de Obed, recibe de parte de Dios, fue ese mensaje. Porque fue Dios el que lo buscó. El pueblo se apartó, el pueblo se alejó del Señor, y es Dios el que viene en búsqueda de Él. Por eso en el Salmo 42, 1 al 5, Salmo 42, 1 al 5, nos dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, Dios, el alma mía. Así debe ser el anhelo, el deseo de buscar nosotros la presencia de Dios, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Versículo 2, mi alma tiene sed de ti, Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramó mi alma dentro de mí, de cómo yo iba con la multitud y la conducía hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Porque te abates, alma mía, y te turba dentro de mí, espera en Dios, porque aún he de alabarlo, salvación mía y Dios mío. Ahora yo te pregunto, ¿quién busca a Dios? Solo el que tiene sed de Él. ¿Quién busca a Dios? Solo el que tiene realmente sed de Él. ¿Sí? ¿Cuándo se nos quita la sed? Cuando estamos saciados. ¿Sí? Que el mundo, hermanos, que los afanes de la vida no nos den una falsa sensación de saciedad, de estar saciados.
¿sí? Que el mundo ni los afanes de la vida nos den esa falsa sensación de estar saciados. Es como querer muchas veces saciar nuestra sed con Coca-Cola, con gaseosa, ¿sí? No hay nada más difícil que tener sed y no poder saciarla. Ese debe ser nuestra condición, ¿sí? De tener sed, de anhelar a Dios, de quiero leer la palabra, quiero orar, tener esa sensación de que tengo sed, necesito llenarme. Pero como les digo, hay muchas cosas que están a nuestro alrededor que están dándonos una falsa saciedad, que nos están saciando la sed de Dios, pero con falsedad. Y no podemos saciarla así. Nuestro anhelo y nuestro deseo siempre debe ser por la presencia gloriosa de Dios. Eso era lo que le está diciendo a Azarías: busquen mi presencia. Eso le está diciendo al rey Asa: busca mi presencia. Si me buscan, yo estaré con ustedes. Miremos lo que dice el Salmo 63:1. Oh Dios, tú eres mi Dios. Yo te busco intensamente. Como decía el salmista, tú eres mi Dios y yo te busco. Pero no lo buscaba simplemente, te busco y ya no. Dice que lo buscaba intensamente, con fervor, con pasión. Esa es la forma en que nosotros debemos buscar a Dios. Y David dice en este salmo: mi alma tiene sed de ti. Nuestra alma sí tiene hoy sed de Dios. ¿De qué tiene hoy sed nuestra alma realmente? Nuestra alma realmente debe tener no sed de lo que el mundo ofrece o de las cosas que llegan a nuestra vida, sino que realmente nuestra alma debe tener sed de la presencia de Dios. Dice: todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. Todo mi ser te anhela. ¿Es eso lo que hay en nuestro corazón? ¿Será que todo nuestro ser se anhela la presencia del Señor? ¿Será que si lo buscamos intensamente? ¿Será que si tenemos en nuestra alma, tenemos hambre y sed de Él? Es algo que realmente uno se cuestiona. ¿Cómo estamos realmente? ¿Cómo estamos realmente en esa búsqueda incesante de Dios? En Isaías 55, 6, 8, Isaías 55, 6 al 8, dice la palabra: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Va a haber un momento en que ya no va a poder ser hallado, ¿sí? Cuando venga Cristo por su iglesia, cuando Él se vaya con su iglesia, va a haber un tiempo de tribulación. Ya no va a haber Espíritu Santo, ya no va a haber esa oportunidad que hoy hay. Hoy estamos en la dispensación que se llama de la gracia. Hoy tenemos libertad de buscar a Dios, tenemos esa libertad de buscarle, de hallarle. Él puede ser hallado, todavía Él puede ser hallado. Busquemos a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Yo te digo algo, hermano: Dios no está lejos de nosotros. Dios no está lejos de tal manera que Él no nos escuche. La palabra de Dios nos está diciendo que lo llamemos porque Él está cercano. Él está a nuestro lado. Él está atento a nuestra oración. ¿Qué si nos pide? En el versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, nuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. En el Salmo 34:4 dice: busqué al Señor, y Él me respondió, y me libró de todos mis temores. ¿Qué dice David? Busqué al Señor, y dice, y Él me respondió. Si buscas a Dios, si buscamos a Dios, no nos dejará sin respuesta. Él siempre tendrá una respuesta para nosotros. Tal vez su respuesta pueda ser un sí, tal vez su respuesta pueda ser no, o tal vez su respuesta puede ser espere. Pero Él siempre tendrá la respuesta que usted y yo necesitamos. Y una promesa maravillosa dice: y me libró de todos mis temores. Hoy esto es un tiempo de mucho temor. Cristianos temerosos, cristianos en angustia, cristianos pasando por situaciones de ansiedad. Si buscamos la presencia del Señor, dice la palabra, Él nos libra de todos nuestros temores. Gloria al Señor.
En el Salmo 9:10 dice, en ti confían los que conocen tu nombre. Salmo 9:10. En ti confían los que conocen tu nombre, porque tu Señor jamás abandonas a los que te buscan. Jamás abandonas a los que te buscan. Si buscamos a Dios, si lo anhelamos, si tenemos hambre, si tenemos sed de Él, jamás nos abandonará. Él está cercano y nunca nos va a abandonar. Y continuando con Crónicas, en segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 3, dice, ¿cuál era la realidad? ¿Qué era lo que estaba pasando en Israel? Dice, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara. ¿Cómo está Israel? Dice, sin verdadero Dios. Ellos se habían vuelto a los Baales, ellos se habían vuelto a los ídolos, a los dioses falsos. Y dice muchos días, no fueron pocos días, fueron muchos los días que el pueblo se había alejado, se había apartado de Dios. Y dice que sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Habían tres situaciones bien tremendas. No tenían Dios, no había quien enseñara la palabra y no había ley. Pero dice, cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y lo buscaron, ellos lo hallaron. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones, sobre todo los habitantes de la tierra. Una gente destruía a otra, y una ciudad a otra, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros, y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra boca. Esa era la situación de Israel en ese momento. Como les dije, Israel se había apartado de Dios y habían levantado altares en lugares altos en honor a dioses paganos. Ya no había sacerdotes que enseñaran la palabra de Dios. Y sin ley la gente, hermanos, hacía lo que quería. Y al no haber instrucción tampoco había corrección. Cuando no hay palabra de Dios se pierde la sensibilidad, se pierde la visión y no se logra distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Solo puedo conocer la voluntad de Dios, solo puedo establecer en mi vida lo que es bueno, lo que es malo, realmente a partir de lo que Dios, por medio de su palabra, me está hablando. Miremos lo que dice 2 de Timoteo 3, 15, 17. Le dice Pablo, y que confirmo otra vez, 2 de Timoteo 3, capítulo 15, 17. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales se pueden hacer sabios para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso le estaba faltando a Israel en ese tiempo, porque no había quien enseñara, no había ley, no había palabra de Dios. Que la palabra de Dios, dice, nos puede hacer sabios, sabio para salvación, que es por la fe en Cristo. Y dice que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, es decir, para hacernos caer en cuenta de nuestros errores, para corregirnos, para enderezar nuestros pasos y para instruirnos en la justicia de Dios. Y dice, a fin de que el hombre de Dios, es decir, usted y yo, el hombre y la mujer de Dios, seamos perfectos. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios en nosotros. Y dice, enteramente preparados para toda buena obra. Entonces, miramos que en segunda de Crónicas, en el capítulo 15, versículo 4, dice, pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y lo buscaron, ellos lo hallaron. Y en aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba ni para el que salía. No había paz. Cuando no hay instrucción de Dios, cuando no hay quien enseñe, cuando no hay búsqueda de la presencia de Dios, no va a haber paz. Solo va a haber intranquilidad, solo va a haber ansiedad. Y dice, no había paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Y dice, una gente destruía a otra y una ciudad a otra, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra.
Así que, hermanos, Israel había perdido la paz como consecuencia de dejar a Dios. Y otra consecuencia de dejar a Dios es la pérdida de la paz que muchos cristianos viven, que no tienen paz. Han perdido la confianza, han perdido esperanza y solo hay aflicción para el que se va del camino. Solo hay aflicción para el que se va del camino de la verdad que es Cristo. Israel abandona a Dios y solo la consecuencia de abandonar a Dios fue la destrucción. En el versículo 6 dice, una gente destruía a otra y una ciudad a otra ciudad. Dice, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Es cierto que nosotros estamos como muy acostumbrados a adjudicarle o a achacarle o a echarle la culpa al diablo de todo. Y no estoy en defensa de Satanás de ninguna manera. Pero miremos lo que nos dice la palabra de Dios. Todo lo que está viviendo Israel. Una ciudad acababa con la otra, no había paz, había una serie de situaciones sociales muy complicadas. Pero dice, porque Dios los turbó. ¿Quién los turbó? No fue Satanás. No fue el enemigo, fue Dios quien los turbó. ¿Sí? Dios turbó a Israel con toda clase de calamidad. Fue Dios. ¿Y sabe por qué Dios turbó a Israel con toda esa serie de calamidades, con toda esa serie de situaciones difíciles? Lo hizo por amor. Lo hizo por amor. En Hebreos 12:6 dice la palabra, porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina. Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Ahora yo le pregunto, ¿somos amados por Dios? ¿Dios nos ama? Entonces nos puede disciplinar. ¿Y somos hijos de Dios? Entonces Él nos puede azotar. Porque dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Dios nos ama y no tenemos la menor duda de eso, ¿verdad? Pero el amor no se expresa solamente con besos y abrazos, ¿sí? Con expresiones de cariño y afecto. No, es una parte. Pero otra parte también del amor es la disciplina. Otra parte del amor también es la corrección. Que por duro que esta parezca, necesitamos siempre ser corregidos. Porque nuestra conducta, recordemos lo que decía Pablo, miserable de mí, que lo bueno que quiero hacer no lo hago, sino lo malo que precisamente no debo hacer es lo que hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Por eso necesitamos la corrección, necesitamos las pelas de Dios, ¿sí? Aunque nos cueste pelas y lágrimas. Entonces, para acercarnos a Dios, hermanos, acercarnos a Dios es una bendición. Vivir cerca de Dios es una bendición. Vivir en Dios es una bendición. ¿Sí? Entonces, a veces tenemos una visión errada de las cosas. Que si algo malo nos pasa es del enemigo. No. También Dios, hermanos, si nos tiene que disciplinar, Él nos disciplina. Y Él transforma algo horrible en una bendición. Entonces, no podemos ver las circunstancias como problemas. Tenemos que ver las situaciones como oportunidades. Si estas situaciones nos llaman o despiertan nuestra fe. ¿Sí? Si esta situación que, por ejemplo, estamos viviendo a nivel mundial o a nivel de ciudad, nos está pellizcando Dios por medio de eso, pues hermano, gloria a Dios. Vamos a buscar al Señor. No es para desanimarnos, no es para frustrarnos, al contrario. Es para esforzarnos más en la búsqueda de la presencia de Dios, como le dijo Azarías a Asa. Busca la presencia de Dios. Y vamos a ver qué pasó con Asa cuando escuchó esto. En el versículo 8, segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 8, dice, cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo. ¿Qué hizo el rey Asa? Cobró ánimo. No se desanimó, al contrario, cobró ánimo. Y él dice, y quitó todos los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y Benjamín, y de las ciudades que él había tomado, en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés, de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová, su Dios, estaba con él. Cuando el rey Asa escucha la palabra del profeta, no se desanima. Al contrario, él
él no se pone a llorar, no se pone a lamentarse, de ninguna manera. Tampoco se pone a renegar en contra de Dios, al contrario, dice la palabra que él cobra ánimo y toma acciones radicales frente a la situación que estaba viviendo Israel. Usted y yo debemos tomar acciones radicales. Y lo primero que hace Asa es quitar los ídolos. Eso es lo primero que Asa hace, derribar los ídolos. Ídolos, todo aquello, hermano, que hace desviar el corazón, que había hecho desviar el corazón de Israel. ¿Qué hay hoy que puede hacer desviar nuestro corazón? Los ídolos son aquellas cosas que desvían nuestro corazón y nuestra atención realmente de lo que es importante, que es Dios. Ahora, ¿qué cosas pueden estar en nosotros y en nuestra vida que están desviando nuestra atención de Dios y que puede ser una relación, puede ser una afición, ¿sí? Tal vez, volviendo para el tema de la relación, una novia, una pareja o alguien que realmente te está desviando del propósito de Dios. No estoy diciendo que divorcio, no. Para que no me malinterpreten, ¿verdad? A veces podemos volver una persona un Dios. Podemos volvernos idólatras de una persona. Desviar nuestra atención hacia esa persona. Hacia como les dije, hacia una relación, una afición, un deporte, algo, una mala costumbre. Recuerden lo que mismo Jesús nos dijo. Jesús nos dijo en Mateo 5, 29 al 30. Mateo 5, 29 al 30. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor es que se pierda uno de tus miembros, y que no todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Entonces, Asa hace algo radical. Mochar, destruir todo lo que estaba generando la distracción. Todo lo que estaba desviando la fe del pueblo. Así nosotros también Jesús nos está diciendo, si mi ojo es ocasión de caer, sácatelo. No sé si Jesús lo está diciendo literal. Para mí sí. Todo aquello que puede ser para mí desviarme de la fe, yo tengo que cortar con eso. Es decir, yo tengo que ser radical con esas cosas. Si es un amigo, tengo que cortarlo. Si es una relación que no glorifica a Dios. En fin, no sé qué puede pasar por nuestra vida, por nuestro corazón, que nos puede estar desviando del Señor. Y Jesús dice, si mi mano, si mi pie es ocasión de caer, es mejor cortarlo. Es mejor entrar al reino manco, tuerto, cojo, que no todo el cuerpo ser echado al infierno. Eso fue lo que hizo Asa. Derribar, cortar de raíz el problema de idolatría que tenía Israel. Y en el verso 8 dice la palabra de Dios en Segunda de Crónicas, y dice, y reparó el altar de Jehová, que estaba delante del pórtico de Jehová. ¿Qué hizo él? Reparar el altar de Jehová. Reparar el altar de Jehová. Es decir, destruye los altares de los dioses paganos, pero restaura el altar. Y se dice que lo reparó era porque el altar de Dios estaba destruido. ¿Sí? Después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ello a los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él viendo que Jehová su Dios estaba con él. Es decir, lo segundo que hace el rey Asa, luego lo primero que hace es destruir todos esos altares idólatras. Pero lo segundo que hace es reparar el altar. El altar es el lugar de la comunión, es el lugar de la relación con Dios, es el lugar de sacrificio, es el lugar de entrega, es el lugar de rendición a Él. Entonces, es también reparar nuestra relación con Dios. Reparar el altar simboliza en nosotros reparar nuestro altar con Dios, nuestro devocional, nuestra lectura de la palabra, nuestro tiempo de oración. ¿Cómo vamos a reparar ese altar que está ahí derribado? No sé si recuerdan que hubo un tiempo donde estuvimos hablando del altar. Qué importante es retomar otra vez el altar y reparar ese altar en nosotros. Porque el altar es el lugar de sacrificio. En Romanos 12, 1 al 2 nos dice, por tanto, hermanos,
Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. ¿Cuál es nuestro verdadero culto? Entregar nuestros cuerpos a Dios, presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. No es que vamos a coger un leña y vamos a un cuchillo y a matarnos, no. Es presentarnos como un sacrificio vivo. Es decirle a Dios, aquí está mi vida, quiero rendirla delante de mí. Jesús, necesito morir a este cuerpo de muerte, necesito morir a esa vieja naturaleza, a ese viejo hombre que me está impidiendo una sana comunión contigo. ¿Sí? Entonces, dice Pablo acá, no nos conformemos a este mundo. En el versículo 2, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Asa corta con la idolatría. Tenemos que cortar con el mundo. Tenemos que levantar ese altar, y en ese altar presentar sacrificio. Y en ese altar, ese sacrificio somos usted y yo. Ese sacrificio vivo, que es el verdadero culto, que es el verdadero culto que debemos ofrecer a Dios. Y no conformarnos a lo que el mundo está ofreciendo, sino de ser entendidos de lo que hay en el mundo. Y dice, y comprobando la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, comprobando si esto le gusta o no le agrada al Señor. En 2 de Crónicas, ya en el versículo 10, capítulo 15, versículo 10, dice, se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa, y en aquel mismo día sacrificaron a Jehová del botín que habían traído, 700 bueyes y 7,000 ovejas. Perdón, entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscara a Jehová, el Dios de Israel, que muriera, ya fuera grande o pequeño, hombre o mujer. Juraron pues a Jehová en alta voz y con gritos de júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Y todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo corazón lo buscaron, y con toda su buena voluntad lo buscaban. Por eso Jehová se dejó hallar de ellos, y les dio paz por todas partes. Como vemos, la búsqueda sincera de Dios trajo como resultado el gozo, la alegría, el temor desapareció, la ansiedad desapareció, la aflicción se fue, vino la paz, dice, y les dio paz por todas partes, les dio la tranquilidad, ya no habían guerras, ya no habían invasiones, Dios les trajo paz, pero porque Jehová dice se dejó hallar de ellos. Cuando Dios nos dice, búsquenme, es porque Él se deja hallar, Él no se está escondiendo de nosotros, Él está disponible para nosotros, para que lo busquemos, Él se quiere dejar hallar, y cuando Él se deja hallar, Él nos da paz, Él nos da felicidad, en medio de las situaciones, en medio de las angustias, en medio de las cosas que podemos estar viviendo, Él nos da paz, Él nos da la tranquilidad. Por eso, hermanos, es la búsqueda sincera de la presencia de Dios. En el Salmo 16:11, dice la palabra, me mostrará la senda de la vida en tu presencia. Qué tan importante busca la presencia de Dios, porque en su presencia hay plenitud de gozo y hay delicias a su diestra para siempre. Que hay en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. La plenitud del gozo, hermano, no está en lo que el mundo ofrece, en lo que está afuera. La presencia de Dios es lo que nos da a nosotros verdadera plenitud, plenitud de gozo. Delicias a tu diestra y para siempre. En su presencia está todo lo que usted y yo necesitamos. Hay gozo, hay delicias, hay maravillas para nosotros. A manera de conclusión, ¿cuál debe ser nuestra condición y nuestra actitud frente a toda esta situación? Como vemos, recordemos lo que hizo Asa. Asa despertó. Cuando el profeta, cuando Azarías llega y le dice todo, busquen a Dios. Él despierta. Él cobra ánimo. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Por eso dice en Romanos 13, 11, 14. Y esto conociendo el tiempo. Creo que conocemos el tiempo. Romanos 13, 11 al 14. Dice Pablo, y esto, conociendo el tiempo. Escúchame bien, conociendo el tiempo. Sabemos en qué tiempo estamos, ¿verdad? Entonces ya lo conocemos. Entonces dice Pablo, que ya es hora de levantarnos del sueño.
Algo que usted y yo tenemos que hacer, hermanos, es levantarnos. Levantarnos de ese sueño en que estamos, de ese letargo, de ese raquitismo. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación, escúchame bien, que cuando creímos. Ahora está más cerca, cada vez está más cerca la venida de nuestro Señor. La venida de Cristo está más cerca que cuando creímos. Por eso ya es hora de levantarnos del sueño. En el versículo 12 dice Pablo, la noche está avanzada y se acerca el día. La noche está avanzada y lo que estamos esperando es que venga ese día, que venga el día del Señor. Y dice Pablo, desechemos pues las obras de las tinieblas. ¿Qué nos aconseja Pablo? ¿Qué nos está diciendo? Que desechemos. Usted y yo tenemos que desechar. Entonces tenemos que hacer varias cositas. Y el levantarnos del sueño, el levantarnos de ese letargo, de esa pereza espiritual. Porque la venida del Señor está cerca. La noche está avanzada, a manera de metáfora. Estamos en la oscuridad, ya viene la luz que es Cristo. Dice pues que desechemos. Entonces tenemos que, segundo, desechar las obras de las tinieblas. Y dice, y vestirnos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y libertinajes, no en contiendas y envidia. Al contrario, dice que vestidos del Señor Jesucristo. Usted y yo tenemos que vestirnos de Cristo. ¿Cómo así? Revestirnos de Él. Que la gente no nos vea a nosotros, que la gente vea a Cristo en nosotros realmente. Y que no satisfagamos los deseos de la carne. No darle rienda suelta a nuestros deseos, a nuestra carnalidad, sino someter nuestra vida delante de Dios. En Efesios capítulo 5, versículo 14-17, dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Os repito, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Levántate, despiértate tú que duermes. Levántate de entre los muertos. ¿Qué nos va a alumbrar? La presencia, la persona de Cristo. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios. Sí, es muy importante ser entendido cómo estamos andando. Por eso nos dice, mire pues con diligencia cómo andás, cómo estamos andando, cómo estamos viviendo. Dice, no como necios, sino como sabios. Y dice, aprovechando bien el tiempo. Porque los días son malos, los días son oscuros. ¿Sí? Entonces, aprovechando bien el tiempo. ¿Cómo podemos aprovechar bien el tiempo? En cosas que edifiquen nuestra vida espiritual. En la lectura, en la oración, en diferentes actividades. Viendo predicaciones, en fin. Pero buscando la forma de aprovechar bien el tiempo, de no malgastar el tiempo en lo que realmente no edifica. Por tanto, dice, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, sabemos, hermano, que es nuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. En Romanos 12, 11, 16, nos dice la palabra, en lo que requiere diligencia, escúchame bien, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartir las necesidades de los santos y practicar la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no seáis altivos sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Que nos dice Pablo en Romanos, que lo que requiere diligencia, no más pereza, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Así que, hermanos, debemos asumir la actitud que tomó Asa. La actitud de Asa fue diligentemente, despertó del sueño, diligentemente, no hubo pereza en él, él fue ferviente, derribó los altares, levantó el altar de Dios, derribó los altares profanos, los altares idólatras, los derribó y levantó el altar de Dios. Eso es lo que usted y yo, hermanos, debemos hacer. Levantarnos de nuestra pereza espiritual, ser diligentes, buscar la presencia de Dios, traer la presencia de Dios, buscarlo porque Él se deja hallar.
Y como les dije al principio, no es de humillarnos ante el mundo, es humillarnos delante del Señor. Cuando nos humillamos delante de Dios, Dios abre puertas. Cuando nos humillamos delante de Dios, Dios nos da la paz, la tranquilidad, quita la aflicción. Es lo que hemos leído en la palabra. Así que, hermanos, la invitación es que nos animemos unos a otros a buscar la presencia de Dios, a buscarlo a Él. Si en este momento estás pasando por tiempos de dificultad, estás pasando por tiempos de aflicción, de temor, hermano, la oportunidad es que Dios está ahí a tu lado, para que lo busques, para que no te desanimes, para que leas la palabra, para que ores, para que lo busques, para que derribemos esos altares, para que levantemos el altar de Dios, para que diligentemente nos despertemos y nos levantemos. La noche ya está, estamos en la noche y se acerca el día de Cristo está que viene, así que tenemos que estar atentos, tenemos que estar con nuestra mente despierta, atenta a lo que Dios quiere. Así que, hermanos, mientras podamos, busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Así que ánimo, hermano, y así como Asa cobró ánimo, así usted y yo, hermanos, también cobremos ánimo. Salgamos adelante porque Dios está con nosotros, usted y yo no estamos solos, Dios está con nosotros, Dios está a nuestro favor, solo Él quiere que lo busquemos, que nos entreguemos a Él, que nos rindamos a Él, que nos entreguemos como ese sacrificio vivo delante de su presencia. Pero, hermanos, que su vida sea bendecida, que su vida sea prosperada. Si estás enfermo, Dios traiga sobre ti sanidad. Si estás pasando por momentos de aflicción, por medios de que has perdido la esperanza, Dios traiga paz, Dios traiga gozo, Dios traiga bendición a tu vida. Hermanos, que tengan una feliz semana. Vamos a orar, vamos a entregar ese tiempo en las manos del Señor y nuestras vidas. Amén. Así que acompáñenme, por favor, en oración. Y vamos a hablar con Dios y vamos a decirle: Padre, en nombre de Dios de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias. Padre Celestial, el pueblo de Israel, Señor, se había alejado, se había apartado, había vuelto a los Baales, había levantado altares idólatras, Señor. Se había apartado de ti, Señor, y había llegado destrucción. Había guerras, habían peleas, había aflicción en el pueblo. Y enviaste al profeta, Señor, y el profeta llevó el mensaje diciendo que te buscaran, que buscaran tu presencia, que buscaran que tú te vas a dejar hallar, Señor. Y cuando Asa escuchó la palabra, él no se desanimó, al contrario, él tomó ánimo, buscó tu presencia, derribó los altares y derribó los altares y levantó tu altar, Señor. Levantó ese altar de Jehová y trajiste, Dios, la bendición. Trajiste a ellos, al pueblo de Israel, la paz. Hoy trae también a nosotros, Señor. Queremos derribar esos altares, queremos derribar esa idolatría que puede haber en nosotros. Queremos derribar aquellas cosas que nos están distrayendo, que nos están alejando de ti realmente. Y queremos, Dios, volver a ti. Queremos volver a ti, Señor. Buscarte a ti, Señor, así como el siervo clama, así como cuando estamos sedientos, así anhela nuestra alma tu presencia. Por eso, Dios, yo te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, que tu gracia y tu presencia estén sobre ellos, que tú los cubras con tu presencia, amado Dios, y sean llenos cada día de tu presencia, que busquemos con más pasión, con más sed, Dios, tu presencia. En el nombre de Dios de tu Hijo Jesucristo te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, que tu gracia y bendición estén con ellos. En Cristo Jesús. Amén, hermanos, Dios los bendiga. Les deseo una feliz semana, una semana en bendición, una semana, hermano, en la que usted y yo reflexionemos, porque esto es de parte y parte. Yo tengo cosas en mi vida que yo sé que tengo que derribar. Así que, hermanos, que empecemos a meditar, a pensar en nuestra vida, porque, hermanos, aquel día se acerca. Jesús viene pronto. ¿Cómo nos va a encontrar Él a nosotros? Así que, hermanos, ánimo a buscar la presencia del Señor, a buscar en la palabra, en la oración, en la lectura, no sé, como Dios guíe tu vida en ayuno, en oración. Así que, hermanos, Dios los bendiga y hasta pronto. Chaito.